Hola, hola, buenas tardes. Aquí por iniciar una transmisión más de los rostros del cielo. Vamos a esperar unos momentitos. Ok, bueno, muy bien, bueno, pues vamos a ir iniciando esta transmisión. Ya se irán uniendo o podrán ver la repetición que queda grabada. Em, ¿Cómo estás? Em, Soy Ivonne Armand. Creo que en estas transmisiones nunca me presento ni presento nada, pero bueno, pues tendré que empezar a hacerlo. Soy Ivonne Armand, creadora de Restaurando el Ser, y estoy aquí en estas transmisiones de sanar el trauma en el contexto de Los Rostros del Cielo, que es una de eh, los proyectos importantes de mi vida. Eh, Hace ya 4 años, en el 2010, publiqué un libro que se llama Los Rostros del Cielo y creé una serie de videos para platicar acerca de ese libro, compartirte un poco acerca de pues lo que escribí, cómo lo escribí, y por qué, para qué, ¿no? Y ahí siempre te he compartido la idea de que los libros han sido mis grandes guías. Siempre que tengo preguntas en mi corazón, preguntas de la vida en general, la respuesta prácticamente siempre viene a través de algún libro. Y entonces he ido compartiendo algunos de los libros importantes que han
marcado alguna diferencia en mi vida. Desde hace ya, pues, como un año, empecé a compartir acerca de un concepto que me, me llama mucho la atención y quiero ponerlo ahí sobre la mesa porque es, la pregunta es, ¿para qué tienes el cuerpo que tienes? Me parece una pregunta importantísima porque, bueno, nuestro cuerpo ha sido sometido a una cantidad de maltrato impresionante, sobre todo por nosotros mismos, en en esta necesidad de querer tener el cuerpo perfecto, ¿no? Según los dictados de una sociedad que pues no necesariamente es lo mejor, ¿no? Pero no lo cuestionamos, sino que nos dejamos llevar por eso. Entonces, mm, con el conocimiento de las heridas del alma, que em, así es como empezó esta serie de videos de esta temporada, digamos. Empezó hablando acerca de este libro que se llama Sanando no, son las 5 heridas que te impiden ser que te impiden ser tú mismo o que impiden ser uno mismo. Y entonces estuvimos revisando ese libro junto con otro más escrito por la misma autora y otro de otra mujer, compartiéndote cómo es que las heridas están realmente marcadas en nuestro cuerpo. Y cada cuerpo nos muestra una de estas heridas. Así que el cuerpo que tienes es el cuerpo más que perfecto para la situación de vida que tú estás viviendo hoy. Eh, y conforme íbamos hablando de las heridas y de cómo es que cada una de ellas impacta en el cuerpo y cómo es que mm, nuestro cuerpo se ve afectado por estas heridas, empezamos a ver acerca de la teoría del apego, que también tiene que ver con esto, ¿no? Con las heridas. Es como yo les decía, ¿no? Que es como el paso previo a las heridas, a, a la conceptualización de las heridas, están estos apegos, que es una teoría que surge en los años 30, 1930 más o menos alrededor. La desarrolla un psicólogo llamado John Bowlby. Eh, Él se pone a estudiar la relación de los bebés con sus mamás eh, y en esa época se llevaban a cabo estudios de unos changuitos con sus mamás y se viene desarrollando este asunto del apego, ¿no? El apego evasivo, el apego ansioso, el apego desorganizado,
y cómo esto tiene que ver con las heridas, ¿no? La herida de rechazo, la herida de abandono. Y platicamos también varios de los videos de estos apegos, para después llegar a esta lectura de este libro que se llama Sanar el trauma de Peter Levine. Eh, sí lo hay en español, si lo quieres comprar, un, un libro muy, muy bueno, trae ejercicios prácticos y hemos estado en los últimos videos hablando acerca de este gran libro. Ya vamos en la parte de los ejercicios y yo te comentaba desde la vez pasada ya que eh, es, mm, son 12 ejercicios o 12 pasos que Peter Levine quiere que hagamos en, en este proceso de sanar las heridas. ¿Ok? Eh, no es suficiente, ¿no? Perdón, los dos ejercicios son una manera de empezar con el trabajo de las heridas. ¿Ok? Y entonces tenemos estos 12 pasos o 12 fases y que están divididas en 4 grupos que nos van llevando de la mano para poder pues procesar estas heridas. ¿Okay? Y ya desde la vez pasada les había yo dejado o les había yo dicho que el primer ejercicio tenía que ver con crear un contenedor de seguridad, ¿no? Esa es la parte fundamental o como los cimientos para poder ir tomando pues nuestro ritmo para regresar a la sanidad, ¿no? Em, Hablábamos de cómo estos shocks biológicos que luego no procesamos porque no sabemos cómo, porque no tenemos las herramientas para llevarlos a término, ¿no? Que ante un shock biológico podríamos tener a término la respuesta de lucha y la respuesta de lucha o enfrentamiento, ¿no? Enfrentar la situación que se nos presenta, porque todo el cuerpo se pone en funcionamiento para que podamos enfrentar la situación. Y la otra es la huida, ¿no? Que también es una respuesta que está presente, ¿no? Si nos damos cuenta que no tenemos las habilidades para enfrentar, entonces huimos. En cualquiera de los dos casos, toda la fisiología del cuerpo está a mi favor. Liberamos sustancias en el cuerpo, una serie de hormonas, en especial el cortisol y la adrenalina, que preparan los brazos, las piernas para ya sea correr o enfrentar.
al final del proceso todo el cuerpo regresa a su normalidad. Se pone una señal, ¿no? El cuerpo recibe una señal de, pues sí, o me peleé, o enfrenté, o corrí, y el cuerpo dice, ah, ok, ya lo hicimos, ya se solucionó, todo regresa a la normalidad. El problema es que en la mayoría de las ocasiones, como estamos chiquitos, no podemos hacer ni una cosa ni la otra. Estamos como encerrados en un espacio que no nos permite movernos. Entonces no podemos ni enfrentar ni huir y nos quedamos congelados. Y ese congelamiento es el que hace que el trauma se quede instalado en mi cuerpo. Y es el que finalmente hace que tengamos todas esas em, síntomas físicos de los que ya hablamos en videos anteriores. Si es la primera vez que ves esto, te recomiendo ir a los videos anteriores en donde leímos del libro acerca de todos esos síntomas que son eh, descriptivos o que están presentes en el trauma, ¿no? Voy a simplemente como un breve repaso, ¿no? Leer algunos de estos síntomas, como puede ser la hipervigilancia, tener que estar siempre al pendiente de todo lo que pasa, imágenes intrusivas o flashbacks de cosas que sucedieron en el pasado, extrema sensibilidad a la luz y al sonido, hiperactividad, emociones exageradas, eh, pesadillas o simplemente el insomnio, eh, cambios de humor muy abruptos, vergüenza y no tener autoestima, ¿no? O más bien tener una sensación de no merecimiento o de vergüenza de mí, ¿no? De mis defectos. Se reduce la habilidad de estar eh, lidiando con el estrés, ataques de pánico, de ansiedad, fobias, mente en blanco, eh, comportamientos eh, de estar rehuyendo a las situaciones o atracción a las situaciones muy peligrosas, adicciones de todo tipo, adicción a ciertos tipos de comportamientos, adicción a sustancias, adicción a formas de hacer las cosas, en fin, la lista es larga, más o menos por ahí va la cosa. Entonces, decimos que hay 4 fases en este plan de 12 ejercicios o 12 pasos. Y en la primera fase lo que tratamos de hacer es generar un espacio de contención y seguridad, que sería el fundamento, ¿no? Los cimientos y el fundamento de esto que estamos tratando de sanar. ¿Por qué seguridad? Pues porque cuando sucedió el shock biológico no había seguridad, ¿no? No había quien me contuviera, no hubo quien estuviera ahí conteniéndome. Eh, y entonces el cuerpo, eh, mientras el cuerpo no se sienta seguro, mientras no sienta que está en una zona de seguridad, no va a poder hacer las cosas diferentes. Es que no se puede, porque no hay una, eh,
no hay una seguridad, no hay una certeza de que voy a estar bien. ¿No? No hubo nadie que me cuidara realmente, que me sostuviera en el contexto de esos shocks biológicos. Entonces, el cuerpo dice, yo tengo que estar hipervigilante de todo lo que sucede. Entonces, fíjense, hay un síntoma súper claro y evidente de esto. Cuando tú no puedes meditar, ese es, ese es un signo importante, ¿no? Te sientas a meditar, bueno, en esta meditación que es con ojos cerrados, de relajación, en donde te sientas tranquilo en un lugar y empiezas a meditar. Eh, la mayoría de las personas que tenemos trauma muy instalado, estamos en un estado en el que no podemos estar así, porque hay inseguridad, porque es como, "Ah, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si yo tengo que estar vigilante, no puedo estar con los ojos cerrados y sentada tranquila, relajada, y que tengo que estar eh, a la expectativa de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, eh, no estamos en paz, ¿no? O no, esta cuestión de tener los ojos cerrados no nos acomoda, o estamos cambiando de posición, no encontramos la posición correcta, ¿no? Que es como tu cuerpo te está diciendo, no, 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 no es seguro entrar a ese lugar. Es seguro, porque si, ¿qué tal que entramos a ese lugar y de repente todo lo de afuera es un caos? ¿Qué tal que vuelvo a recibir el trauma que recibí cuando era niño? ¿Qué tal que de repente alguien llegue y me grita o me agrede? Entonces, por eso es tan difícil eh, este proceso de la meditación, ¿no? Porque, pues porque no estoy segura. Y a veces podemos recibir como críticas a esto y que me digan, no, bueno, pues es que no tienes voluntad de hacerlo, no te importa, no te interesa, este, no puedo, mi cuerpo no me deja porque no estoy en un estado de seguridad. ¿Ok? Entonces, muy importante hacer estos ejercicios de inicio, ¿no? Y desde la semana pasada les decía yo que el primer ejercicio es un ejercicio en donde estoy dando golpecitos así muy leves, pero que sí se sientan en todo mi cuerpo. Voy haciéndolo en todo mi cuerpo, de tal manera que puedo reconocer cuáles son mis límites, hasta dónde llega mi cuerpo, hasta dónde llego yo, ¿no? Para también diferenciarme del campo de los demás. Y decir, a ver, esta soy yo. Y entonces, conforme voy haciendo los golpecitos, voy diciendo, ya sea en voz alta o en silencio, eh, es interesante que es mucho más efectivo cuando lo hacemos en voz alta, ¿no? Claro que si estoy en un lugar en el que no puedo hacerlo en voz alta, lo hago en silencio y está bien. O sea, preferible sí hacerlo, aunque lo digas en voz baja. Pero si puedes hacerlo en voz alta, a mi modo de ver, es más potente, ¿no? Porque te estás retroalimentando, ¿ok? Y entonces
te das los golpecitos y vas diciendo lo siguiente. Vas diciendo, esta es mi mano me pertenece, mi mano es parte de mí, ¿no? Y luego pasas acá al brazo, ¿no? Y dices, este es mi brazo, este brazo me pertenece, este brazo es parte de mí. ¿Okay? Y luego lo haces del otro lado, ¿no? Esta es mi mano. Si puedes hacerlo ahorita, está perfecto. Esta es mi mano me pertenece, esta mano es parte de mí. Igual con el brazo y luego te sigues con los hombros y luego con el pecho y el cuello y la cara, la cabeza y todo. Vas recorriendo todo tu cuerpo de tal manera que poco a poco tu cuerpo va diciendo, ah, ok, estamos contenidos dentro de esto, dentro de esta piel, ¿no? Este es mi espacio personal de contención, ¿ok? Ese es el ejercicio número uno. Después hay como a ver, son 4 en cada fase, ese es uno. El segundo es hacerlo en la regadera cuando te estás bañando. Cuando el agua va cayendo sobre tu cuerpo, vas haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Eh, igual, conforme el agua va cayendo, ¿no? Estás en la regadera, pones tu mano y dices, esta es mi mano, eh, esta, esta parte me pertenece, ¿no? Y es parte de mi cuerpo, ¿no? Es parte de mí, esta parte es parte de mí. Esta parte y nombres la parte, esta parte es mi pie, esta parte es mi muslo, esta parte es mi espalda, esta parte me pertenece, esta es parte de mí. Uh-huh. Ahora con el agua. Después, el siguiente ejercicio, el tercero, es hacer lo mismo, pero con un hilo o con aquí sugiere que sea con un estambre, con una bola de estambre. Esto hacerlo más bien sentado en el piso o en la cama, ¿no? Ir pasando el estambre por todo tu cuerpo, ir sintiendo toda la hebra de estambre que va pasando por todo tu cuerpo y haces exactamente lo mismo de ir diciendo. Pero aquí ya no vas a decir parte por parte porque el hilo lo vas a ir pasando por todo el cuerpo, lo vas a ir sintiendo por toda tu piel, ¿no? Y entonces aquí lo que vas a decir es, estos son mis límites. Y es como ir tratando de ubicar eh, dónde estoy yo, ¿no? Y poder empezar a traer un pensamiento de estos son mis límites, nadie puede traspasar mis límites sin mi permiso, ¿no? Este es mi límite y nadie puede sobrepasarlo a menos que yo así lo decida. ¿Okay? Al hacer esto, aquí no lo dice claramente, ¿no? Pero al hacer esto, también vamos a empezar a tener una experiencia de lo que es mi cuerpo energético, que va más allá de mi piel.
¿no? Hay un campo que me rodea que va más allá de mi piel, ¿ok? Y que lo voy sintiendo, ¿ok? Y entonces, esto me va a permitir poder saber cuáles son mis límites, ¿no? Y saber cuándo tengo que poner un alto a alguien de que no se acerque a mi campo, ¿sí? Que no me perturbe. Y el cuarto ejercicio de esta primera fase es entrar al músculo, ir más profundo. Ya no el golpecito así, sino como una especie de masaje en donde estoy tocando el músculo. Ya estoy yendo más profundo. ¿Ok? Em, sí, así ir apretando, ¿no? Igual por todo el cuerpo, pasar por todo el cuerpo. Em, y lo importante es sentir el músculo, ¿no? No sé si tú lo hayas hecho alguna vez en tu vida, ¿no? O a lo mejor sí, sobre todo cuando tenemos dolor, ¿no? Cuando de pronto algo nos duele, hacemos de reflejo esto, ¿no? Empezamos, si nos duele la muñeca, empezamos a hacer esto o esto, ¿no? Y ahí, pero nunca lo hemos hecho a conciencia de tocar nuestro músculo, de conocer el músculo, cómo es, ¿no? Entonces, esto es como ir reconociendo todos tus músculos y, y hacerlo en todo el cuerpo, todo, de pies a cabeza, en todo en esto. Y también, igual, podemos hablar exactamente de lo mismo, de este es mi músculo, me pertenece, y aquí podemos ser creativos porque podemos ir agregando em, como si, como si le estuviéramos un poco agradeciendo a cada músculo lo que ese músculo me permite hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy masajeando, vamos a decir, los músculos de mis piernas, ¿no? Digo, este es el músculo de mi pantorrilla, ¿no? Este músculo me ayuda a pararme segura en la tierra. Este músculo me ayuda a correr rápidamente, ¿no? Y entonces es como un reconocimiento de la función que tiene todos y cada uno de mis músculos. Y es despertarlos, irlos despertando. Muchos de nuestros dolores corporales, de los dolores, por ejemplo, de la columna, eh, la mayoría de ellos se dan por ciertas desarmonías o desequilibrios entre los músculos que siempre trabajan por pares, ¿no? Eh, cuando yo contraigo ciertos músculos, otros se relajan y cuando los otros se relajan, otros se contraen. Siempre van funcionando así y por eso puedo tener una cadencia al caminar y por eso primero un pie, luego el otro, ¿no? Porque fíjense cómo, ¿no? Hacer esto es, unos se estiran y otros se contraen en el movimiento. Cuando hay trauma, el lugar esencial en donde se queda instalado el trauma es en el músculo. Y hay músculos que se quedan congelados, tal cual, congelados. Y el músculo está congelado y entonces por más que yo le haga, más bien,
como no estoy en contacto con el músculo se queda congelado. ¿Ok? Hacer esto, ¿no? Va a despertar al músculo y decirle, hey, despierta, ya no estés congelado, ya es seguro despertar y moverte porque yo me estoy haciendo cargo de mí, ¿no? Le estoy dando la señal. ¿Ok? Y bueno, hay músculos que es difícil alcanzar y que luego son los que más se contraen. Entonces, como pueden ser los de la espalda, yo te sugiero que le pidas a alguien que te haga digamos, eh, masaje, ¿no? Pero no tiene que ser muy duro, ¿no? Simplemente de hecho, hay un método que se llama el método Rosen, que es maravilloso. El método Rosen incluye como dos partes. Una parte es una parte de movimiento lento, justo para hacer muchísima conciencia de todo tu cuerpo, de cada músculo, de cada hueso, cómo se van moviendo, ¿no? Y hay una parte de masaje, el masaje Rosen, que es impresionante porque simplemente es poner la mano, ¿no? Así encima del músculo para despertarlo, ¿no? Como estar cerca de un bebé que está dormido y pongo así y hay un toque muy suave, pero eso le permite al músculo decir, puedo despertar, es seguro despertar a moverme otra vez. ¿Ok? Esa es la primera fase, es la fase de seguridad y contención. ¿Ok? Podría haber muchas opciones para esto. Te invito a que las descubras, ¿no? Pero ya entendiste, ¿no? Que el objetivo es generar una contención dentro de ti, ¿no? Que sepas quién eres, hasta dónde llegas y que seas capaz de tú poner un límite y decirle a tu cuerpo, hey, ya yo me estoy haciendo cargo, ¿no? Tú te puedes empezar a relajar porque ya hay una seguridad y una convicción. La segunda fase de ejercicios son ejercicios em, de aterrizaje y centrado. Es centrarme y aterrizar mis piernas, mi cuerpo, este, eh, bueno, en inglés es el grounding, ¿no? Que ahora cada vez más todo esto está más en boga, ¿no? Lo escuchamos mucho. Claro, por este trabajo. Este trabajo hizo que todos estos tipos de ejercicios se pusieran más a la vista de todos, ¿no? Estos ejercicios obviamente son maravillosos hacerlos en la naturaleza, ¿no? Porque pues, es innegable el poder de la naturaleza, ¿no? Es innegable el poder que tiene caminar descalzo en el pasto. Te conecta, inmediatamente te conecta con el planeta, con el amor, con eh, las sensaciones de estar bien enraizado. Esa es la palabra, enraizado, el enraizamiento. ¿Ok? Voy a leer la introducción a esta segunda fase que dice, el trauma desconecta a las personas de sus cuerpos.
básicamente es como si nos quitaran el tapete, ¿no? Y te quedas ahí como en la nada. Eh, Así que este aterrizaje y este centramiento reconecta, te reconecta con aquellos recursos que naturalmente están disponibles para tu propio cuerpo. Es importante restablecer tu relación eh, con el piso, ¿no? Con la tierra, básicamente con la tierra y con el centro de gravedad de tu cuerpo. Tenemos un centro de gravedad, tenemos un centro, ese centro que nos permite estar en equilibrio. ¿Okay? Hay que reconectar con eso. Muchísimas personas, muchos seres en el planeta andan chuecos, ¿no? Tú nada más observa, y no para juzgar y criticar, simplemente para que te des cuenta de la gran problemática que hay de este trauma, para que nos demos cuenta que todo ser humano en el planeta, todo ser humano en el planeta, tiene trauma instalado en su cuerpo. Y no uno, ni dos, ni tres, 10, 20, 50, 100, porque hemos tenido infancias muy duras. ¿Okay? Fíjate cuando estés en la calle, en una plaza, en donde sea que andes, fíjate cómo camina la gente. Y te vas a empezar a dar cuenta que todos andamos chuecos, ¿no? Si pones atención, si puedes lograr ver, por ejemplo, la cadera, te vas a dar cuenta que está un poquito chueca, los hombros, uno está más arriba que el otro. Los zapatos, fíjate en los zapatos, se nota cuando o sea, la goma, por ejemplo, de los tenis, ¿no? La goma de los tenis está gastada así, en triángulo, ¿no? No es pareja. Y luego de un zapato más que de otro. Fíjate cómo camina la gente, caminamos chueco, como medio cojeando, o no ponemos todo el pie, en fin. Tú nada más pone atención y vas a ver, te vas a dar cuenta de la cantidad de trauma que hay en el mundo. Entonces tenemos que reencontrar ese centro de gravedad. Estas funciones se comprometieron en el trauma. Cuando estás después de un shock biológico, pierdes tu tierra, tu enraice. Conforme haces esto y tienes ya, lo unes con la fase anterior, vas a ir desarrollando poco a poco una sensación de seguridad, una sensación de que no es tan fácil tirarte, ¿no? De que puedes estar bien balanceado en tu centro y aunque alguien llegue y te empuje, tú puedes recuperarte rápidamente. Y para hacer esto vas a necesitar una silla eh, y dice aquí, también vas a necesitar un amigo animal. Dice, si tienes una mascota, pues que esté, que esté cerca de ti para que hagas estos ejercicios. Y si no tienes mascota, pídele a algún amigo que tenga mascota que te permita hacer esto. Y bueno, si no tienes posibilidad de hacerlo, usted saltas el ejercicio y ya está. Ajá. Dice, para empezar, eh, párate y siente tus pies en la tierra. Eh, siente tus piernas. Siente qué tan
qué tan duras están, tan rígidas, qué tan rígidas están tus piernas. Siente cómo tus pies tocan el piso, ¿no? Y como te decía, si lo puedes hacer en el pasto, está sensacional. Pero siente el contacto de tu pie en la tierra, siente dónde toca tu pie, porque no toca todo totalmente, a menos que tengas el pie súper plano, pero si no, generalmente van a ser los dedos, la parte exterior y el talón, ¿no? Pero siéntelo, simplemente siente dónde está el peso, cómo está el peso repartido en tus pies. Em, Y trata de pararte muy bien plantado, ¿no? Lo mejor que puedas sentir tus dos pies bien puestos en la tierra. A lo mejor necesitas pararte con los pies un poco separados, no tan juntos, para que tengas una estabilidad. Eh, eh, Vas a empezar a mover tus pies. Vas a empezar a moverte un poquito, o sea, tu pie, vamos a decir, esta es la tierra y este es el pie. Y entonces vas a empezar a moverte así y así, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y también hacia un lado y hacia el otro. Aquí va a ser importante el movimiento de tu tobillo, ¿no? Que tu tobillo te ayude a hacer ese movimiento hacia un lado y hacia el otro en los dos pies, ¿no? Vas a hacer como esto, y eso va a permitir ubicar en tu cuerpo tu centro de gravedad. Vas a poner tus manos en tu abdomen, más o menos a la altura del ombligo, porque más o menos por ahí está tu centro de gravedad. Y el chiste es que intentes localizarlo y ver dónde está. El ejercicio de la silla es estar sentado en la silla, ¿no? Em, con los dos pies plantados en el piso y colocas tus manos otra vez en la parte del ombligo y sientes cómo la energía va subiendo desde el piso hasta, eh, bueno, por todo tu cuerpo, ¿no? Cómo va subiendo y bajando esta energía. Así nada más, no necesitas hacer más nada, solo sentarte y sentir. Claro que eso requiere que estés respirando profundo, requiere que estés concentrado en tu cuerpo. El chiste es que sientas tu cuerpo. Precisamente por esto que he venido diciendo, de que hemos maltratado al cuerpo, es que no sabemos qué onda con nuestro cuerpo, no lo conocemos, ¿no? Y entonces, eso es reconectar con tu cuerpo. Acabo de oír una frase de este hombre que se llama Gabor Maté, que escribió un libro maravilloso que se llama Cuando el cuerpo dice no. Y él estaba en entrevista con otra mujer, una doctora que también está muy en el tema del trauma, y Gabor Maté decía, el cuerpo no te ha traicionado a ti, tú has traicionado a tu cuerpo. Y a mí me impactó muchísimo esta frase porque es esta idea, ¿no? De cómo hemos descuidado nuestro cuerpo. Y no solo lo hemos descuidado, sino que lo hemos maltratado muchísimo. Lo maltratamos diario, 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 diario. Cuando vernos al espejo estamos
juzgándonos, ¿no? Diciéndonos, no sé, lo fea que estás, lo gorda que estás, las arrugas que tienes, los eh, pecas, las ganas, las arrugas, en fin, ¿no? Juzgamos y criticamos todo de nuestro cuerpo. Y luego cuando nos ponemos algo de ropa es así de, ay, mira qué mal se me ve aquí, qué mal se me ve allá. Hemos nosotros traicionado al cuerpo, ¿no? Y luego cuando viene la enfermedad, es así de, pero, mi cuerpo, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Ok? Luego el ejercicio con el animal es simplemente, eh, pues, estar, la mascota esté acostada, el perro, los perros son sensacionales para hacer esto, ¿no? Está acostado, tú estás ahí sentado a un lado y al ir acariciando el perro, vas sintiendo tu cuerpo, ¿no? Primero las manos, pero también puedes pasar tus brazos, ir sintiendo todo tu cuerpo junto al cuerpo del animal. Eso te va a ir ayudando un montón porque los animalitos instintivamente están conectados con la tierra y te ayudan a ti a conectar con la tierra cuando tú sintonizas con ellos. Eh, a veces solo con mirarlos, ¿no? Si dices, no, pero es que si los toco me dan alergia y no sé qué, el simple hecho de mirarlos dormidos, de mirar, seguir su respiración con la mirada, no, vamos entrando en una especie de hipnosis. Es como ver a un bebé también. Ver a un bebé respirar es hipnótico, ¿no? Así como su pancita sube y baja. Es maravilloso. El otro ejercicio tiene que ver con construir o encontrar tus recursos internos. Todos tenemos recursos. Ujú. Que nos van a permitir nutrirnos física, emocional, mental y espiritualmente. Puede ser que sean obvios o puede ser que estén muy escondidos por tanto trauma. Pueden estar activos o pueden haber sido olvidados. Pueden ser externos, internos o de los dos. Eh, Algunos ejemplos simples de los recursos externos son la naturaleza, los amigos, la familia, los animales, eh, los ejercicios, la danza, la música, cualquier arte. Por eso nos gusta tanto ir a los museos o ir a ver un ballet, ¿no? O oír música clásica. Y ejemplos de recursos internos pueden ser fortaleza, agilidad, inteligencia, talentos inherentes a ti, una sabiduría, una resiliencia, ¿no? Todos tenemos esos recursos internos, simplemente hay que reconectar con ellos. Cuando una persona ha sido traumatizada, sus recursos instintivos eh, fueron rebasados, ¿ok? Y puede ser que se te hayan olvidado, o se hayan quedado ahí perdidos en en, pues, ahí, ¿no? En tu interno y que no los recuerdes, pero están ahí. Lo que pasa es que fueron sobrepasados cuando se sucedió el trauma. Eh,
Bueno, puede ser que si el trauma fue a edades muy tempranas, cuando estás muy chico, puede ser que no tengas disponibilidad de tantos recursos, pero siempre hay algo que puede ayudar y podemos hacer uso de estos recursos externos para ir abriendo el camino para encontrar los internos. Entonces, aquí el ejercicio que se sugiere es que tomes una hoja de papel y que te pongas a escribir. De hecho, bueno, que tienes tu hoja, ¿no? Una hoja tamaño carta, la doblas a la mitad y tienes dos columnas. En una columna vas a escribir todos los recursos externos, como los ejemplos que te acabo de dar ahora, y en el otro vas a escribir todos los recursos internos, como los ejemplos que también te leí, ¿no? Todas esas características. A veces eh, es tan difícil encontrar uno, eh, uno solo los recursos internos que eh, vale la pena preguntarle a un externo, ¿no? Oye, ¿tú qué ves en mí? ¿No? ¿Cuáles crees que sean mis cualidades, vamos a decir, ¿no? Y eso puede ayudar. Y entonces lo anotas, ¿no? Aunque a lo mejor no te sientes del todo identificado con eso que te están diciendo, pero si te lo están diciendo es porque lo ven en ti. ¿Ok? Eh, con el tiempo es una lista que vas a tener ahí a la mano, ¿no? Una hoja a la que vaya, la pones en un lugar que esté cercano a ti para poderla estar mirando y eventualmente le puedas ir agregando cosas. Porque conforme hagas estos ejercicios, tu lista se va a ir agrandando. Eh, y, uh, y se vas a ir descubriendo cómo al ir al ir conectando más con tu cuerpo vas a ir encontrando más cosas. Ok, esos fueron los ejercicios de la primera y segunda fase. Son ocho ejercicios. Y después tenemos eh, ya empezamos con los últimos ejercicios, que son ejercicios que se llaman eh, de, de rastreo, ejercicios de rastreo que ya van más profundos, ya tienen que ver con rastrear emociones y pensamientos y bueno, se va complejizando un poco, pero con estos ejercicios que se plantean hasta ahorita, la verdad es que tienes un muy buen camino por delante, ¿no? Para poder ir descubriéndote y descubriendo cada vez más cosas muy interesantes. Ojalá que esto sea de provecho y pues ya en realidad ya no me voy a meter tan a fondo en estos ejercicios porque pues sí requerirían ya una clase ya muy bien programada para explicarlos bien o que tú tengas el libro porque como ya te dije el libro trae
un audio en donde el autor explica con mucho más lujo de detalle cómo ir haciendo estos ejercicios. Entonces, la próxima semana estaremos terminando la lectura de este libro y pues ya veremos qué otro libro tomamos por ahí. Muchísimas gracias por escuchar, por estar presente. Em, bueno, te pido si puedes darle like a estos videos, si puedes poner comentarios, si puedes compartir. Todo eso va a hacer que esta comunidad de Restaurando el Ser pueda crecer y pueda llegar cada vez a más personas. Tú no sabes quién pueda necesitar esto y a lo mejor el tú compartirle esto a alguien le abra las puertas a un inmenso mundo de posibilidades. Muchas gracias, bendiciones y nos estamos viendo la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Gracias.